En Blue, historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue. Saludo a quienes a esta hora nos sintonizan en YouTube, en el canal de Blue Radio y en la aplicación Ditu de Caracol Televisión. Comenzamos con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Comenzamos hablando de la tragedia aérea que se produjo en las últimas horas en India. Los últimos reportes hablan de al menos 290 personas muertas. Un accidente que involucra un avión Boeing 787 Dreamliner que iba rumbo a Londres. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Todo el mundo está hablando del milagro en la India. Un hombre sobrevivió al accidente de esta mañana cuando un avión Boeing 787-8 Dreamliner que despegó de Ahmedabad a la 1:38 p.m, hora local, rumbo a Gatwick, en Londres, con 242 personas a bordo, se estrelló en una zona residencial, dejando el trágico balance de más de 300 muertos, incluyendo los que iban en ese vuelo AI-171 de Air India, más las personas que estaban en un edificio ocupado por médicos en esa ciudad. La señal del radar se perdió justo al despegar, menos de un minuto, cuando el avión se encontraba a unos 190 metros de altura. Ramesh Bigwash Kumar, ciudadano británico de 48 años, fue captado saliendo herido de ese Boeing 787 siniestrado en la India mientras buscaba a su hermano y pedía ayuda a los equipos de emergencia presentes en el lugar. Iba en la silla 11A y es el único sobreviviente confirmado de este siniestro. Bigwash Kumar vive desde hace 2 décadas en Londres, donde también residen su esposa y su hijo. Las autoridades no han ofrecido un parte médico oficial sobre su estado, pero las imágenes indican que estaba consciente, con heridas visibles leves, y que logró moverse por sus propios medios tras el impacto. Reino Unido y Estados Unidos ofrecieron todo su apoyo a los afectados por este siniestro y enviarán investigadores para establecer las causas del accidente. En Colombia hablamos del decretazo de la consulta popular que intenta convocar el gobierno sin reconocer al Congreso de la República, y de la idea que ya abiertamente reconocen el presidente Gustavo Petro y su ministro de Justicia Eduardo Montealegre, de su intención final, que es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. En ese escenario avanza a esta hora 1:05 el debate, el último debate sobre la reforma laboral en el Senado de la República. Andrés Carmona. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Hasta ahora sigue en el Senado de la República la discusión de la plenaria del Senado, una plenaria que ha estado torpedeada. Le voy a poner en resumen para la gente que nos está oyendo y nos está viendo a través de YouTube. ¿Y tú qué es lo que ha pasado? El día de ayer solo se aprobaron 17 artículos, se presentaron cerca de 300 proposiciones, cerca de 200 modificando artículos y 120 artículos nuevos. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, decidió crear una subcomisión buscando llegar a consensos para hoy tener una votación más tranquila y más ágil. En la mañana se había presentado un acuerdo inicial en el que se iba a votar en bloque 44 artículos y se iban a discutir 17 artículos polémicos, entre ellos horas extra o trabajo parcial, los contratos para los aprendices del SENA, jornada nocturna, pago de festivos, recargo festivo, pero al final los integrantes de la plenaria, muchos de esos congresistas, decidieron mantenerse firmes en sus proposiciones. Se ha ampliado la lista de artículos polémicos a cerca de 40 y en estos momentos están los dos ponentes, John Jairo Roldán y Juan Felipe Lemos, organizando toda esa lista de proposiciones para dejar un listado que se pueda votar en este momento y entrar a la discusión de los artículos polémicos. Pero lo que puede suceder es que esto sea trabajo de todo el día, Ricardo. Muy larga la sesión también el día de hoy sobre la reforma laboral en el Senado de la República, y mientras tanto no cesa la violencia en el suroccidente del país. Hubo un atentado con explosivos en la vía más importante de Buenaventura y una explosión, un ataque a una base militar en Guapi, en el departamento del Cauca. Desde Cali, Hugo Mario Palomar.
Ricardo, cuando comenzaba la jornada laboral y las clases en los colegios, además de la actividad del comercio y del puerto de Buenaventura, una fuerte explosión sacudió a esa ciudad. Una carga explosiva fue activada en plena autopista Simón Bolívar, muy cerca de los tanques de Ecopetrol y de la Casa de la Cultura. La explosión alcanzó a lesionar a un transeúnte y al conductor de un taxi. Este es el segundo ataque terrorista allí en Buenaventura en menos de 48 horas. Antes había sido atacado con una granada el CAI de la policía del barrio El Pailón. El coronel Gustavo Chaparro es el comandante de la policía del distrito de Buenaventura. Producto de este evento se genera la afectación o lesiones leves a un transeúnte que pasaba por este sector de la ciudad y a un vehículo de transporte público individual taxi. Presentan solo afectaciones por la onda explosiva. No fue el único municipio de la costa pacífica atacado esta mañana. También hubo un ataque con explosivos contra una base de la Infantería Marina en Guapi, Cauca. Allí solamente se registraron daños materiales, Ricardo. 108 acaba de ser capturado uno de los responsables del asesinato de un capitán de la policía entre Sonsón y Puerto Triunfo en el departamento de Antioquia. Aparentemente es un hombre integrante del Clan del Golfo. Héctor Santamaría. Pues Ricardo, fue en un operativo adelantado por fuerzas especiales de la Policía Nacional que llegaron hasta el corregimiento de Doradal en el Magdalena Medio antioqueño, donde fue capturado alias Luca, integrante del Clan del Golfo, que habría participado en el atentado criminal donde murió el capitán Juan Carlos Amaya Méndez hace 2 días aquí en el departamento. El capitán de 37 años era adscrito al área de operaciones de la Dirección de Inteligencia de la Policía, que fue atacado por integrantes de ese grupo criminal cuando se encontraba recolectando información para posteriormente adelantar operativos. Alias Lucas deberá responder por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y violencia contra el servidor público. También hay que recordar, Ricardo, que se mantiene el ofrecimiento de una recompensa de hasta 50 millones de pesos por los 3 integrantes del ELN que son los responsables del ataque a fusil a una estación de policía en Valdivia, donde murió la patrullera María Alejandra Viedal Mario, de 22 años. Hablamos ahora de los escándalos de corrupción que han salpicado al gobierno del presidente Gustavo Petro. A esta hora inicia la audiencia de acusación, de formulación de acusación contra la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, sindicada de haber entregado 3.000 millones de pesos en efectivo al senador Iván Name. A esta hora se están reconociendo como víctimas a diferentes entidades del gobierno. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenas tardes. Después de varios intentos inició esta audiencia de acusación contra la exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz y ya se definieron quiénes van a ser las víctimas de manera formal en este proceso: la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Contraloría, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entre otras. Esto fue lo que dijo la juez durante la audiencia. Reconocer a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, como víctima dentro de las presentes diligencias. Segundo, reconocer a la Contraloría General de la República como víctima dentro de la presente actuación. Tercero, reconocer a la Unidad Nacional de Protección, UNP, como víctima dentro de estas diligencias. Importante decir, Ricardo, que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Contraloría son víctimas por el desfalco, pero también aparece la Unidad Nacional de Protección. La Unidad Nacional de Protección, porque al final estos vehículos de esta entidad fueron usados para llevar los sobornos al presidente del Senado, Iván Name, según las investigaciones. 1:11. Todo esto es increíble. Hablamos ahora de los escándalos de corrupción que han sacudido a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Está en etapa de juicio por 2 delitos. La Fiscalía hoy está pidiendo que no se admitan los testimonios de Máximo Noriega, del hombre Malboro, de Ricardo Roa, entre otros, en la audiencia de acusación. Diana Ospino, en Barranquilla. Ricardo, la fiscal Lucy Laborde continuó esta mañana pidiendo la exclusión de varios testimonios bajo el argumento de que son inadmisibles por falta de justificación por parte de la defensa de Nicolás Petro. Entre estos testimonios que está pidiendo que no sean llevados al juicio oral que se realizará a Nicolás Petro está el de Máximo Noriega, el de Santander López Sierra, el del empresario Cristian Dáez, el de Gabriel Ilzaca, el de Laura Ojeda, su actual pareja de Nicolás, además del de Ricardo
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, entre otros. Esto dice la fiscal sobre la solicitud de excluir el testimonio de Ricardo Roa. Respecto al testimonio de Ricardo Roa Barragán, solicita a esta delegada se inadmita por impertinente, por ausencia de relación con el tema de prueba, toda vez que su señoría nuevamente se pone de presente que en ningún momento se planteó como hecho jurídicamente relevante que el señor Nicolás Petro haya ingresado o no dineros a la campaña presidencial. Además, dice la fiscal que no se tenga en cuenta algunos documentos que, según el abogado Alejandro Carranza, darían cuenta de la legalidad de los recursos de Gabriel Ilzaca. También ha pedido la fiscal que no sean llamados como testigo la ex vicefiscal Marta Yanet Mancera y el ex fiscal del caso Mario Burgos, pues dice que lo que pretende la defensa de Nicolás Petro es llevarlos al juicio para hacerles a ellos un juicio paralelo. Muy bien, Diana, voy de inmediato a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A esta hora sigue estable, sin cambios significativos, el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el sábado pasado en el occidente de Bogotá. Hay nuevo comunicado de la clínica, un comunicado que tiene que ver con el hecho de desmentir noticias falsas que circulan en redes sociales. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, es un video que está circulando en redes sociales donde se ve un grupo de supuestos médicos que están llevando en una camilla a un hombre que al parecer estaría saliendo de cirugía. Este video lo han titulado Saliendo Cirugía Miguel Uribe. Obviamente no es Miguel Uribe el que está en esa camilla y no son médicos de la Fundación Santa Fe los que están ahí en ese video. Dice la Fundación Santa Fe lo siguiente: la Fundación Santa Fe ha identificado que está circulando en las redes sociales un video que no es de nuestra institución. Las personas que aparecen en el video no son médicos ni colaboradores de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Agradecemos prudencia y seguir solamente nuestras comunicaciones oficiales, las cuales están sustentadas en profundos principios y valores como el respeto por las personas y en la mejor evidencia clínica y científica. Este comunicado, Ricardo, lo firma a esta hora el director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá, el doctor Henry Gallardo, aclarando que este video que circula en redes sociales es totalmente falso. Y este es el primer comunicado que firma directamente, usted tiene razón Felipe, el doctor Henry Gallardo, director de la Fundación Santa Fe de Bogotá, para dejar de lado todas esas noticias falsas, todos esos videos que intentan acomodar a la situación del senador Miguel Uribe Turbay. Un video que empieza maliciosamente a circular y que no corresponde ni a Miguel Uribe ni a la Fundación Santa Fe de Bogotá. 1:14. La policía en la capital del país logró la captura de los integrantes de un grupo delincuencial que se hacía llamar los de la T, dedicados a cometer paseos millonarios a través de taxis que utilizaban para llevar a sus víctimas, que luego eran despojadas de sus pertenencias. Cristian Correa. Los de la T se habían convertido en un dolor de cabeza para quienes salían a altas horas de la noche en la zona rosa de Bogotá. A través del denominado paseo millonario, hurtaban las pertenencias de sus víctimas, las golpeaban y las abandonaban en zonas lejanas del sur de la ciudad. Diana, a quien llamaremos de esa forma para proteger su identidad, fue una de sus más de 35 víctimas. Me meten un cuchillo en la boca, me cortan la lengua, en la espalda también alcanzo a tener moretones, en mis piernas. Bueno, no es solo un daño físico, sino también psicológico. Este era el taxi que utilizaban los miembros de la organización delincuencial conocidos como los de la T para realizar los paseos millonarios. En un trabajo del Gaula de la Policía Nacional fueron capturados 6 hombres y 4 mujeres señalados de pertenecer a esta banda, además de la incautación de armas de fuego, celulares, estupefacientes y el vehículo donde cometían los delitos. Los miembros de la banda fueron imputados por el delito de secuestro porque en varios de los casos retuvieron a sus víctimas hasta por 12 horas. Secuestro puro y duro, nada que hacer, y ojalá la justicia llegue con mano fuerte para que no salgan a seguir delinquiendo y sometiendo a sus víctimas. 1:16, hablamos ahora de las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud de cara a las vacaciones y época de ferias y fiestas a mitad de año en el país, entre otras San Pedro, entre otras diferentes eventos como el reinado de la ganadería. La advertencia es para que todos los que van a poblaciones de clima cálido se vacunen
para evitar aumento de casos de fiebre amarilla. Jessica Gutiérrez. Desde el Instituto Nacional de Salud se prendieron las alertas en torno al posible aumento de los casos de fiebre amarilla en el marco de las fiestas de San Juan y San Pedro, que recordemos normalmente se celebran en Tolima, donde está el foco de esta enfermedad, pues entre 2024 y lo que va de 2025 se han registrado 104 casos, de los cuales 45 han fallecido. Los departamentos más afectados hasta el momento son Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo, Caldas, Meta, Vaupés, Guaviare y el Caquetá. Diana Pava es la directora del Instituto Nacional de Salud. Mensaje a la comunidad que por favor se vacune, porque a pesar de todos estos esfuerzos, llegamos y hay personas que firman el disentimiento y dicen yo no me vacuno, y todas las personas que han fallecido han estado sin vacunar. Y es que cabe recordar que esta vacuna solo se aplica una vez en la vida y los ciudadanos pueden verificar si ya fueron vacunados en la página oficial del Ministerio de Salud, y en caso de no haberse aplicado la dosis, lo mejor es hacerlo si piensa viajar en vacaciones de mitad de año. Por cuenta de la emergencia ocasionada por las lluvias, 3 hospitales de Antioquia reportan que están funcionando sus servicios de urgencias al más del 100% de su capacidad. Melissa Álvarez. Ricardo, así es, al menos 23 hospitales en Antioquia han reportado esta sobreocupación en sus servicios entre enero y junio de este año, según la gobernación. Los casos más recientes son los hospitales San Juan de Dios, tanto del municipio de Río Negro, como también el de Santa Fe de Antioquia, que informaron que están al 100% en urgencias y hospitalización, y por ello los tiempos de espera están siendo de 10 horas. En apartado La Clínica La Chinita también declaró una emergencia funcional por operar con una ocupación superior al 180%. Y por ello están pidiendo ayuda a las autoridades nacionales y departamentales para fortalecer la red de atención en la región. Según la Secretaría de Salud, también necesitan mejor coordinación con otros municipios para atender casos de primer nivel de atención. Ricardo. 1:18. Vamos a Estados Unidos. La evacuación de funcionarios diplomáticos de Irak está anticipando lo que sería una escalada en los próximos días en contra de las instalaciones nucleares en Irán, que podría no ser necesariamente de Estados Unidos, sino de Israel. Hay máxima tensión, de nuevo, en Oriente Medio. Juan Camilo Merlano. Sería un ataque en contra de instalaciones nucleares de la República Islámica de Irán, y es una información que no solo tiene Estados Unidos, sino aliados en Europa. Un ataque que, naturalmente, generaría una retaliación. De ahí, Estados Unidos está tomando la decisión, primero, de retirar a su personal diplomático de Irak y segundo, de autorizar el retiro voluntario del personal militar en Medio Oriente y de sus familias. La administración Trump ya ha buscado durante meses disuadir al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y evitar que lance un ataque en contra de Irán. Hoy el presidente Trump reiteró que algo puede pasar. Well, I don't want to say imminent, but it looks like it's something that could very well happen. Look, it's very simple, not complicated. Parece que algo perfectamente podría pasar, pero es muy claro. Irán no puede tener un arma nuclear. Una pausa, 1:19. Ampliamos en segundos la tragedia en India. Hablamos de la reforma laboral que avanza a esta hora en su discusión en el Senado de la República y del decretazo del gobierno Petro y su idea, que ya reconoce abiertamente, de querer convocar a una asamblea constituyente para el país. En mi libro Romperme fue solo un comienzo, les propongo maneras para restaurarse. La resiliencia es levantarse cuando uno se ha caído, es sanar cuando hay heridas, es volver a intentarlo, con firmeza, con fuerza, con buena actitud. Por eso hoy quiero invitarte a 3 cosas. La primera, a reconectar con lo mejor de ti. En un viaje interior, tocar tu esencia y desde ahí fortalecerte. La segunda, tener relaciones que tú sientas que te apoyan, que te ayudan a seguir adelante. Y la tercera, una experiencia espiritual que te ayude a descubrir todas las fortalezas que tienes. Oye, tú eres fuerte, tú eres capaz. ¡Ánimo! Tú sales adelante.
en el mismo tono el que habló anoche el presidente Petro, denunciando que Estados Unidos y que el secretario de Estado Marco Rubio está en un plan para derrocarlo. Un discurso desde Cali. Termina diciendo que si le niegan todo esto, la consulta, la reforma laboral, va a salir a la calle a recoger 8 millones de firmas y a recurrir a mecanismos como la Asamblea Constituyente. El presidente Petro dice que no quiere la reelección, pero que invita a votar por el cambio y por la vida en el 2026, que fue la manera de terminar su discurso de ayer. Por supuesto, casi una confesión de lo que se trata todo esto es de una bandera política, pensando en las elecciones del año entrante, que tenemos calendario electoral. En Mañanas Blue, Alfonso Gómez Méndez, exfiscal y exministro de Justicia, habló acerca del decretazo emitido por el presidente Gustavo Petro. Evidentemente, siendo procurador general, me opuse a ese proceso, no a lo que apareció luego en la constituyente, cambio de la Constitución, sino porque ese proceso sí se desencadenó a través de un decreto de estado de sitio. Yo como procurador emití los dos conceptos diciendo no se puede desencadenar un proceso constituyente por vía de estado de sitio. La Corte Suprema pues no me dio la razón. La Corte Suprema... En Meridiano Blue. Ampliamos la información del grave accidente aéreo de un avión de Air India con destino a Londres que se estrelló apenas unos segundos después de despegar de la ciudad de Ahmedabad, en el oeste de ese país. Era un Boeing 787-8 Dreamliner, transportaba a 242 personas entre pasajeros y tripulación. Los videos son muy impresionantes. Hasta ahora se confirma la existencia de un único sobreviviente. Desde Londres, Silvia Carrasco. A la 1:39 de la tarde, hora local, el vuelo AI-171 de Air India, un Boeing 787-8 Dreamliner, despegó del aeropuerto internacional de Ahmedabad, con destino al aeropuerto de Gatwick en Londres. Era un vuelo de 12 horas y media. A bordo viajaban 242 personas, 230 pasajeros y 12 tripulantes, entre ellos 169 ciudadanos indios, 53 británicos, un canadiense y 7 portugueses. El capitán del avión, Sumit Sawarwal, era un piloto experimentado con más de 8.000 horas de vuelo. Este es uno de los testigos presenciales que cuenta cómo salió de su oficina cuando escuchó un fuerte ruido, pero que de repente el humo inundó la zona, que veía escombros esparcidos, todo incendiado y lleno de humo que no se veía nada. Momentos después del despegue, la aeronave emitió una señal de socorro, de Mayday. Los datos de seguimiento del vuelo muestran que el avión alcanzó solo 190 metros de altura antes de perder esa altitud y estrellarse en el barrio de Megani Nagar, una zona residencial densamente poblada cerca del aeropuerto. El avión impactó de lleno contra un edificio que era la residencia médica de la Facultad de Medicina BJMC, causando más víctimas en tierra. Dos videos del accidente han circulado en las redes sociales y muestran cómo el Boeing 787-8 Dreamliner despega, no logra elevarse y termina estrellándose envuelto en una bola de fuego. Este hombre, con la cara cubierta por un pañuelo para circular entre el humo, dice que se acercó a ayudar, pero que solo encontró cadáveres. Las operaciones de rescate comenzaron de inmediato con bomberos, ambulancias y equipos de respuesta a desastres. Las autoridades informan que hasta el momento se han recuperado más de 200 cuerpos entre los pasajeros del avión y las víctimas que estaban en tierra. Al menos hubo 2 supervivientes, entre ellos un ciudadano británico. Han sido rescatados con vida y reciben atención hospitalaria. Los cadáveres, en cambio, estaban carbonizados. La intensidad del incendio se debió a que los tanques de combustible estaban llenos para un vuelo de larga distancia. Equipos de expertos desde el Reino Unido y de Estados Unidos están viajando a la India para ayudar en la investigación. Es la primera vez en 14 años de historia que el Boeing 787 modelo Dreamliner sufre un accidente aéreo. Blue, más que radio. Ocho partidos políticos presentaron ante el Consejo de Estado la demanda en contra del decreto que convoca la consulta popular. Sobre esto habló la senadora Paloma Valencia en Mañanas Blue. Quienes somos demócratas
todos tenemos que estar del mismo lado, independientemente de las diferencias políticas que tenemos, de nuestros proyectos políticos que son diferentes. Nosotros creemos que hoy hay una cosa que permite la unidad, que es la defensa del Estado de Derecho. Asediado hoy, lamentablemente, por los violentos, el atentado a Miguel, los 19 atentados terroristas en un solo día, el 10 de junio en el suroccidente, en el Cauca y en el Valle, y a eso súmele ahora un gobierno que también quiere pasar por encima del Congreso. Son momentos difíciles porque es como si de pronto todo estuviera confabulándose para que el país entrara en caos. Por otro lado, se empiezan a explotar las clínicas y los hospitales, crisis sanitaria que se anuncia llegando. Hay mucha zozobra y yo creo que por eso los líderes políticos tenemos que tener mucha calma, mucha unidad y mucha firmeza en la defensa de todo lo que viene. Sigan estos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Teniendo en cuenta el decretazo, Alfonso Gómez Méndez, exfiscal y exministro de Justicia, dijo en Mañanas Blue que el presidente Petro no es el juez de las decisiones del Senado. Me parece que la Constitución tuvo muchas cosas buenas, más allá del tema del procedimiento. Una de las cosas buenas es que antes de la Constituyente, a excepción de un tema de consulta que había desde el gobierno de Belisario Betancur con Jaime Castro, el ministro de Gobierno, para temas locales, no había mecanismos de participación directa, más allá. Pero a esta hora en Meridiano Blue. 1:27, el gobierno destapó sus cartas. El presidente Gustavo Petro y su ministro de Justicia Eduardo Montealegre han confirmado en estas últimas horas que la intención final del gobierno es buscar una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, barajar y dar de nuevo en materia de institucionalidad para todos los colombianos. El presidente reconoce en entrevista con CNN en español que esa es la siguiente movida si las altas cortes paran el decretazo que él firmó en las últimas horas convocando a la consulta popular. Catherine Ávila. No ha pasado un mes desde que el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondía esto. Ministro, si el Congreso niega otra vez la consulta popular y si la reforma laboral no pasa su trámite, ¿ustedes están pensando en convocar una asamblea constituyente? No. Eso está descartado, lo que vamos es la consulta por los derechos de los trabajadores. Sin embargo, hoy el presidente Gustavo Petro aseguró en CNN que si la Corte tumba la convocatoria de la consulta popular, el pueblo en elecciones pedirá masivamente la Asamblea Nacional Constituyente. Si se cae la Corte, entonces se recogerán 8 millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentarla. Y si se vuelven a presentar a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional. Que no me beneficia a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró en Blue Radio que aunque el presidente Gustavo Petro prometió en campaña que no convocaría a esto, las condiciones cambiaron. Y yo creo que en este momento hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente de Iniciativa Popular. Esta convocatoria se haría recogiendo el 20% del censo electoral colombiano, que son los 8 millones de los que habla el presidente Petro. Cumpliendo esto, el Congreso, según el gobierno, no podría oponerse a dicha convocatoria. Catherine, gracias. Y mientras tanto, los juristas expertos dicen que convocar a una asamblea constituyente de origen popular es una medida que ya no alcanzaría a realizarse por tiempos, pero que además necesitaría de todas maneras una ley en el Congreso. Sergio Barbosa. Sí, señora Marcela, pues mire, el mismo ministro de Justicia designado Eduardo Montealegre reveló en Blue Radio que el gobierno del presidente Gustavo Petro impulsará una constituyente de iniciativa popular. La afirmación de Montealegre se da luego de que el primer mandatario mencionara en su discurso ayer en Cali la necesidad de una constituyente, lo cual ha encendido por supuesto el debate político y jurídico en el país. Montealegre detalló que la propuesta presidencial no se trata de una maniobra institucional improvisada, sino de un proceso social y jurídico sustentado en la participación de la ciudadanía. Montealegre también aseguró que pese a la idea de una asamblea constituyente de iniciativa popular, la intención final no sería una reelección del presidente Gustavo Petro, aunque no descartó que pudiera hacerlo.
no aspira a la reelección, lo dijo claramente ayer, y en este momento el presidente de la República puede ser reelegido, no inmediatamente, pero sí en un periodo posterior. Andrés Pastrana puede ser reelegido porque lo que se prohíbe es la reelección inmediata, no la reelección posterior. Entonces ya el presidente dijo que no aspiraba a ningún tipo de reelección. Aquí en Blue Radio hablamos con varios expertos sobre la constituyente de Iniciativa Popular y el abogado constitucionalista Germán Calderón España nos ha explicado que ese mecanismo sí está contemplado en la Constitución política, pero que tiene que contar con una ley del Congreso de la República. El mecanismo como tal de una Asamblea Nacional Constituyente está contemplado en la Constitución Política de Colombia como un acto reformatorio de la misma. Y podría pensarse que por iniciativa popular se propicie la convocatoria de esa Asamblea Nacional Constituyente, pero es inobjetable que tiene que contar con una ley del Congreso de la República. Claro, y eso es lo que quiere evitar a través de esta teoría rocambolesca el ministro Eduardo Montealegre, que en un sentido en la consulta popular y en otro a través de lo que él llama constituyente de Iniciativa Popular pretende hacer el gobierno, al final, que es desconocer al Congreso de la República. Hablando de la Corte Constitucional, que al final va a ser fundamental en el ejercicio y defensa del Estado de Derecho y de la Constitución colombiana, por supuesto. Sergio, esta tarde se produce la posesión de la magistrada Lina Marcela Escobar. ¿Qué se sabe? ¿El presidente Petro finalmente va a asistir a la ceremonia? Sí, señor Ricardo, para esta tarde está prevista la posesión de Lina Marcela Escobar como nueva magistrada de la Corte en reemplazo de Diana Fajardo, que recordemos fue elegida por una amplia mayoría en la plenaria del Senado. Se tiene previsto que el presidente Gustavo Petro asista aquí al Palacio de Justicia, pero que en el evento únicamente hablarán el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y Lina Marcela Escobar, que será, pues por supuesto, la nueva magistrada que integrará la sala plena, Ricardo. Y vamos al Congreso de la República, porque don Andrés Carmona, hay malestar entre distintos sectores políticos por esta propuesta de Asamblea Nacional de origen popular. Así es, Marcela, y es que los congresistas nos explican cómo el gobierno intenta jugar a tantas bandas. Por un lado, promueve a través del ministro Armando Benedetti y Antonio Sanguino una suerte de diálogo en torno a la reforma laboral, imponen un decreto para convocar a la consulta popular y ahora hablan de Asamblea Nacional Constituyente, aunque para la mayoría de congresistas esto parece otro globo del gobierno nacional. El senador por la Alianza Verde, Ariel Ávila. En principio lo veo como un pajazo mental, perdóneme la expresión, porque los tiempos no dan. Son 2 años que tardaría desde el inicio del trámite, llamémoslo así, de la Asamblea Nacional Constituyente hasta el fin hasta las elecciones. Son 2 años y a este gobierno le queda un año larguito, entonces sería para el próximo gobierno, no sé, 2028. Ahora, para congresistas de la oposición, el ministro de Justicia designado, Eduardo Montealegre, está cañando. La senadora Paloma Valencia. Pero en ningún caso habilita una constituyente. Está equivocado, no está equivocado, está engañando al país Montealegre, que lo declaramos un tramposo y radicaremos hoy una moción de censura. Ahora, uno de los pronunciamientos más fuertes esta mañana es por parte del expresidente César Gaviria, el líder del Partido Liberal, quien en una carta habla sobre el decreto de la consulta. Dice lo siguiente: con este decreto, el presidente y los ministros que lo firmaron atropellan al Senado, se arrogan facultades de la Administración de Justicia y pretenden sustituir o suspender la aplicación de la Constitución desde hoy hasta el 7 de agosto. El decreto es tan grotesco que no le deja al registrador nacional camino diferente a aplicarle la excepción de inconstitucionalidad por ser manifiestamente violatorio del artículo 104 de la Constitución. Le solicito al registrador que así lo haga y de esa manera restablezca el respeto por la Constitución que el presidente y sus ministros juraron cumplir, pero ahora se empeñan en pisotear. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. Es unánime el rechazo de los precandidatos presidenciales a la idea de una asamblea constituyente que empieza a agitar el gobierno del presidente Petro. Dicen que no es responsable andar con embelecos de este tipo mientras el país se debate con problemas muy serios, entre ellos la escalada terrorista, atentados contra candidatos y una crisis fiscal galopante. Mateo Piñeros.
Para el gobierno, la constitución actual tiene limitaciones estructurales que obstaculizan los cambios sociales. Por eso empiezan a hablar de una Asamblea Nacional Constituyente. El empresario Santiago Botero asegura que la prioridad del país en este momento no es esa. ¿Qué pasa con esa asamblea? Si es consulta, si es asamblea. Hoy necesitamos seguridad en Colombia. Por su parte, el exministro TIC durante el gobierno Petro, Mauricio Liscano, asegura que el anuncio de una constituyente es un acto irresponsable. No solo es inconveniente, es inaceptable. Entre muchas otras cosas porque es un tigre de papel. Los temas no son tan fáciles. La Constitución tiene unos mecanismos para convocar a la constituyente, entre ellas el Congreso, que hoy no existen las mayorías y no hay los tiempos. Para el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la suspensión de la regla fiscal, la consulta popular y la constituyente son ideas que buscan obstaculizar la democracia. Que se trata de algo que amenaza contra nuestra institucionalidad democrática y contra la posibilidad de hacer un proceso electoral limpio, abierto, garantista. Y el plan no es bueno para los colombianos, no es bueno para nuestra democracia. Es un plan que busca interferir con este proceso electoral. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dice que Petro lo que busca es quedarse en el poder. A él no le importa el caos en que tiene el país, no le importa haber destruido el sistema de salud, ni haber acabado con el ICETEX, ni que los criminales estén cada vez más incontrolados en toda Colombia. Si hubiera una votación limpia para la Asamblea Constituyente, lo derrotaríamos ampliamente. Por su parte, Vicky Dávila dice que el plan de Petro contra Colombia sigue. Sergio Fajardo, por su parte, dice que la idea es una confrontación del gobierno. En Mañanas Blue, la senadora Paloma Valencia explicó cuál debió ser el camino constitucional del presidente Gustavo Petro frente a su desacuerdo con el hundimiento de la consulta popular en el Senado. Supóngase que la decisión del Congreso de decir que no aceptan la consulta estuviera mal. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Demandar esa decisión y sería la rama jurisdiccional, es decir, los jueces, los que le dirían al presidente y al Congreso, sí señor, estuvo mal tomada o bien tomada la decisión, y entonces, si efectivamente no la tomó, pues el presidente podría alegar que la ley lo faculta para llamar a esa consulta. Sin embargo, él lo que decidió es que él le parece que está mal tomada y se brinca el Congreso, utilizando la figura de la excepción de inconstitucionalidad, que no tiene nada que ver. ¿En qué consiste la excepción de inconstitucionalidad? Es una facultad que tiene la administración para inaplicar una norma en una decisión cuando su resultado sea abiertamente inconstitucional. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Noticias Caracol ha publicado la recopilación de los videos que demuestran que el sicario, el joven de 15 años que le disparó a Miguel Uribe Turbay, estuvo acompañado por un carro, un vehículo gris Spar, que tuvo por lo menos 5 cómplices. En esos videos se ve cuando el muchacho llega en una moto, lo llevan al barrio de Elia, habla por teléfono celular, se cambia de ropa, se baja de un carro con otras personas, empieza a caminar 4 calles antes de llegar al parque, lo que demuestra que no fue un pistolero solitario que atentó contra Miguel Uribe. La Fundación Santa Fe de Bogotá, a la que están atacando de manera terrible, inclusive algunos muy ilustres parlamentarios del petrismo, la parlamentaria Isabel Cristina Zuleta, diciendo que se está prestando a jugadas políticas que por supuesto es una dramática injusticia que demuestra cómo hacen juicios terribles, apresurados. Sugiero no meter a la Santa Fe en estas batallas políticas. El presidente Gustavo Petro reveló. Regresamos a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Permanece en estado crítico pero estable el senador Miguel Uribe Turbay luego del atentado del que fue víctima el sábado anterior. Felipe García. Ten misericordia de nosotros, de Miguel Uribe y del mundo entero. Siguen pasando los días y la fe por la recuperación de Miguel Uribe no se pierde. El último parte médico de la Fundación Santa Fe tiene aferrada a esa ilusión a su familia que sigue pidiendo el milagro. El monitoreo y los diversos cuidados instaurados en la clínica permitieron reportar estabilidad, aunque continúa en situación crítica. Los médicos siguen ejecutando minuto a minuto todos sus esfuerzos para mitigar el impacto de las lesiones de las que fue víctima Uribe Turbay el sábado a las 5:30 de la tarde en el Parque El Golfito del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón. Dios lo permita que pues, el hombre se salve.
y lógicamente el sufrimiento que tiene la familia, la esposa. María Claudia Tarazona y sus hijos continúan aferrados a la esperanza de que Miguel Uribe Turbay muestre signos de recuperación. Mientras tanto, acuden al altar que instalaron decenas de personas con velas y flores a agradecer por las noches de vigilia. A través del vidrio de la Fundación Santa Fe, acompaña las oraciones por su esposo y envía mensaje de la fortaleza con la que lleva estos momentos de angustia. Y queremos de todo corazón venir, expresar, orar, porque mi Señor haga un milagro. Se completan 5 días desde el atentado en el que el precandidato y senador recibió 3 impactos de bala a manos de un sicario de apenas 15 años. Uno de ellos en la cabeza, que lo tiene en un estado crítico de salud y luchando por su vida. 1:41. Mientras tanto, hubo un acuerdo importante que suscribieron en las últimas horas la Alcaldía de Bogotá y el Consejo de la capital del país. En medio de una época de polarización, hay acuerdo entre el distrito y los concejales. Cristian Correa. Ricardo, sí, esta reunión se dio con las cabezas de las bancadas del Consejo de Bogotá el martes en la noche en el Palacio del Líbano, liderada por supuesto por el alcalde Carlos Fernando Galán, y llegaron a acuerdos importantes, especialmente en el tono del discurso. Lo que está diciendo el distrito en este momento es que quieren que tanto los concejales que convoquen a espacios de diálogo y concentración le avisen al distrito para tener ellos claros cuáles son los puntos de seguridad que necesitan para este punto. Eso es lo más importante, que habrá seguridad para los eventos políticos que se hagan en Bogotá, proveída por la alcaldía de la capital del país. Sí, señor, anunciaron precisamente eso, que van a fortalecer el esquema de seguridad, pero lo que más le pidieron a los concejales es que por favor le anuncien al distrito y especialmente a la Policía Metropolitana de Bogotá cuando vayan a hacer esas concentraciones para poder reforzar la seguridad en ese momento. 1:42. Meridiano Blue. Se acaba de aprobar la mitad de la reforma laboral en el Senado. Andrés Carmona. Ricardo, en estos momentos se aprobó un segundo bloque de 22 artículos, luego del desorden que ha generado toda esta mañana el tratar de ponerse de acuerdo entre los ponentes de gobierno y de sectores independientes y de oposición sobre qué artículos se van a votar uno por uno. Se logró esa votación de 22 artículos, con esto llegan a 39 artículos. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, acaba de declarar 15 minutos de receso para que los coordinadores ponentes se puedan poner de acuerdo en el número de artículos que va a seguir en votación. Recuerde que hay 17 artículos que son los de mayor polémica y que esos se votarán uno por uno o máximo 2, y eso será a voto limpio, Ricardo. Andrés, y le cuento a los oyentes a esta hora qué se ha aprobado hasta el momento. Se aprobó la posibilidad de que si usted tiene un hijo pequeño en casa o un adulto mayor, pueda cuadrar con su empresa la posibilidad de jornadas flexibles. Se acordó también la medida para que los teletrabajadores reciban auxilios de conectividad y varias modalidades de teletrabajo, como por ejemplo teletrabajo para empresas que no operan en Colombia. Hay otro artículo que permitirá que las empresas paguen las cesantías mes a mes y no año a año. De todas maneras, seguirían pagando los intereses por cesantías. Y por supuesto tenemos otros artículos relacionados con la supervisión humana de los algoritmos, un tema que han pedido desde hace muchísimo tiempo los repartidores de plataformas de domicilios como Rappi. Blue, más que radio. Mientras el presidente daba rienda suelta a su consulta popular por decreto, su ministro de Defensa hacía público un mea culpa. El primero, que es evidente, es sobre las limitaciones de la inteligencia militar y su incapacidad para neutralizar al 100 los ataques terroristas en el Valle del Cauca y el departamento del Cauca. En segundo lugar, un reconocimiento del riesgo que es latente por nuevos atentados de la disidencia de Iván Mordisco, por la que están en grado de alerta máxima, anunciando bloque de búsqueda
y pidiendo 200 policías para los corredores de Palmira, Yumbo y Jamundí. Una advertencia que se cumplió ayer porque por segunda noche consecutiva atacaron la sede de la policía de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca, y esta mañana con otro atentado terrorista en el puerto, en Buenaventura. No es el único incendio que tiene el gobierno, que por otro lado tiene el desafío de esta misma disidencia que impuso un toque de queda en Guaviare. Para este departamento es que pide la Defensoría un corredor humanitario porque está sumido en una grave crisis por los enfrentamientos entre las dos disidencias, la de Morisco y la de Calarcá, con la que en el papel este gobierno está en un proceso de paz. Teniendo en cuenta la firma del presidente Gustavo Petro del decreto que convoca la consulta popular, en Mañanas Blue la senadora Paloma Valencia explicó la advertencia que le hacen al Consejo de Estado sobre los efectos que esto tendría. Básicamente eso se refiere a que si arrancara la consulta, ¿cierto? Si las medidas cautelares lo que permiten es que se suspendan los efectos del decreto en tanto el Consejo de Estado decide. ¿Eso qué significa? Que si aceptan esas medidas cautelares, pues no puede avanzar la consulta ni un día más, apenas se decreten, queda como congelada en el tiempo hasta tanto termine de fallar el Consejo de Estado. Y esto es muy importante porque normalmente el Consejo de Estado se toma un tiempo largo en poder proveer esa sentencia, pero si conceden las medidas de suspensión provisional, no podría haber consulta. Y la razón que digamos, legitima solicitar esas medidas es el hecho de que si la consulta se realizara, nos va a costar 700.000 millones de pesos y después el Consejo de Estado diría estuvo mal convocada, se cayó y entonces los 700.000 millones se van a haber perdido. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. 1:47, don Juan David Rivera, los deportes, buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Jornada 4 de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. Ayer la jornada empezó con un partido correspondiente al grupo A. Medellín derrotó 1-0 a Junior y se afianza como líder de su grupo. El tanto fue de Brian León al final del primer tiempo y con 10 puntos el poderoso es primero de su grupo. Por otro lado, el Junior solo tiene un punto y ya está eliminado. En el otro juego, en el Campín de Bogotá, Millonarios y Once Caldas empataron 2-2. El primer tiempo fue todo del blanco, que con goles de Michael Barrios y Alejandro García se fue al descanso ganando 2-0. Para el segundo tiempo, David González hizo 3 cambios, ingresó a Falcao, a Jader Valencia y a Steven Vega y logró igualar con goles precisamente de 2 jugadores que ingresaron, Falcao y Jader. Hoy la jornada continuará a las 6:20 en el Pascual Guerrero. En el grupo A, América jugará contra Tolima y por el grupo B a las 8:20, Santa Fe enfrentará a Nacional en el Campín. En este momento la tabla del grupo A, el líder es Medellín con 10 puntos, América segundo con 5, Tolima tercero con 2 y Junior es último con solo 1 punto. En el grupo B, el líder es Millonarios con 6 puntos, tiene el punto invisible, el segundo es Santa Fe también tiene 6, Once Caldas tercero con 3 y Nacional es último con 2 unidades. En noticias del fútbol internacional, hoy Alejandro Domínguez fue reelegido como presidente de la Conmebol. El paraguayo fue respaldado por las 10 confederaciones miembros de la Conmebol y así lo anunciaron en el Congreso Ordinario de Conmebol en Paraguay. El Tribunal Electoral Independiente de la Confederación Sudamericana de Fútbol proclama como presidente de la Conmebol, periodo 2026-2030, al señor Alejandro Guillermo Domínguez Wilson Smith. Domínguez ya tiene asegurado su permanencia como presidente hasta finales del 2030. Recordemos que asumió en el 2016. Y cerramos con noticias de la NBA, y es que se jugó el tercer partido de las finales, donde Indiana Pacers le ganó a Oklahoma City 116-107. Con este resultado, los Pacers ganan la serie 2-1. El próximo juego será mañana también en la ciudad de Indiana. Otro experimento con los medicamentos de los pacientes de 8 EPS en Colombia. En las últimas horas, la Superintendencia de Industria y Comercio, la de la doctora Cielo Rusinque, autorizó a 8 EPS que están intervenidas, es decir, que las administra el mismo gobierno, para que se unan y hagan negociaciones en bloque de manera conjunta y directa para comprar medicamentos con las farmacéuticas. Esta es una autorización para Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Sabia Salud, Asme Salud,
SOS, Emsanar y Cosalud, desde donde los interventores van a poder negociar juntos para buscar mejores precios, para reducir el desabastecimiento de medicinas y garantizar la entrega a los pacientes. Es que es innegable que la crisis de los medicamentos sigue y por eso el gobierno tiene la teoría de que si negocia en bloque puede resolver parte del problema. Eso sí, hay 3 permisos que da la superintendencia para hacer esa negociación de manera conjunta: que se prioricen los medicamentos de alto costo, que se prioricen dispositivos médicos como pañales o alimentos especiales, y para medicamentos genéricos o aquellos que son de bajo costo pero que tienen un alto volumen de consumo, es decir, que necesitan muchas más de esas medicinas. Con la firma del decretazo, ¿se cree que hay prevaricato? Esto respondió Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal y exministro de Justicia. Es el Consejo de Estado, este es un decreto del presidente con efecto electoral, y el Consejo de Estado va a pronunciarse si ese decreto es o no constitucional, y bueno, esperamos esa decisión del Consejo de Estado. ¿Usted cree que hay prevaricato aquí, doctor Gómez? Pues en ese foro, claro que fue la parte menor de toda esa presentación, acudiendo a ese estudio del doctor Lizarazo, a mi juicio, claramente, cuando se desconoce de manera flagrante la Constitución, como desconocer una decisión del Senado y convertirse por sí y ante sí en juez de la decisión del Senado, esa decisión es un acto contrario. A esta hora en Meridiano Blue. 1:51 en Cali, los ecos del Consejo de Seguridad luego del atentado terrorista y la oleada de las últimas horas. Alejandro Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta mañana se llevó a cabo un recorrido en los puntos de los atentados aquí en Cali, tanto en el oriente como en el sur, en el CAI de la policía del barrio Meléndez. Allí estuvo presente el ministro de Defensa Pedro Sánchez, la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro y el alcalde de Cali Alejandro Eder. Luego de visitar la comunidad afectada en ese sitio, se trasladaron hasta el corregimiento de Potrerito en el municipio de Jamundí, donde también fue dejado un carro bomba que dejó por lo menos la afectación a 50 viviendas. El ministro de Defensa Pedro Sánchez insiste en que la disidencia de las FARC, Jaime Martínez, es la responsable de estos atentados. Estamos ofreciendo hasta 100 millones de pesos de recompensa para evitar nuevos atentados terroristas. Debemos estar muy alerta, pero también debe haber una inversión y va a producirse esa inversión en temas de tecnología. Sí, hay una recompensa, no solamente para evitar actos terroristas, sino para también capturar a quienes hicieron estos actos, que hay una recompensa de hasta 300 millones de pesos o 1.000 millones de pesos por el cabecilla principal, que es alias Marlon. Y es que en este Consejo de Seguridad también se anunció la creación de un bloque de búsqueda para desarticular 75 bandas criminales que estarían detrás de posibles atentados. Además de indicar que en los próximos meses llegarán 700 policías, tanto para Cali como para el Valle del Cauca, para garantizar la seguridad. De esos ya llegaron 100 que en este momento están en las calles de la capital vallecaucana. La información que se registra desde Cali. Alejandro Muñoz, Blue Radio. Alejandro, gracias. Y ahora vamos a hablar del panorama del desplazamiento en Colombia, porque según Naciones Unidas, Colombia ocupa el penoso 5º lugar en el mundo por mayor número de desplazados. Hablamos de unas 7 millones de personas, don Mateo Piñeros. Sí, Marcela, Ricardo, pues la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, publicó un reporte sobre el desplazamiento forzado a nivel global. En Colombia tenemos 7 millones de desplazados y son 11 los grupos armados responsables de estos casos. La situación humanitaria afecta principalmente al Chocó, Nariño, Cauca y Valle. También al norte de Antioquia. Colombia se ubica detrás de países como Afganistán, Ucrania, Sudán y Siria. Esto fue lo que dijo Mireya Girard, quien es la representante de ACNUR en Colombia. Desplazamiento internos de personas que huyen por salvar sus vidas, pero también confinamiento, que es personas que ni siquiera pueden salir de su territorio por el control de los grupos Dramático armados. Escenario para el desplazamiento forzoso. Vamos a Potrerito y Jamundí. Stephanie Valencia,
uno de los sitios de atentados en los últimos días. Blue Radio llegó hasta el corregimiento de Potrerito en el Valle del Cauca, zona rural de Jamondí, en donde también se registró un atentado con carrobomba en esta región. Lo que están viendo ustedes al fondo es la estación de policía. Se cree que ese era el blanco de este atentado terrorista y justo al lado queda una institución educativa. La sensación aquí, por supuesto, de la gente es demasiada tristeza, además del miedo que esto les ha generado, es también la desolación, el dolor de ver perdido el trabajo de toda su vida por levantar estas viviendas, desmoronarse. Me llama y me dice, papá, la casa la tenemos vuelta a nada, y uno por allá, no, eso es... Es Marco Antonio Bedoya, afectado por esa explosión terrible que estamos viendo. Hay noticia urgente, 1:55. La noticia del momento en Blue Radio. Atención, se acaba de entregar a otro hombre que estaría presuntamente vinculado al atentado contra Miguel Uribe Turbay. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, mucha atención porque hace apenas unos momentos se entregó en la fiscalía el hombre que conducía la motocicleta que dejó a este menor de apenas 15 años a pocas cuadras del Parque El Golfito, recordemos en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, momentos antes del atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Este hombre, Ricardo, es pieza clave en esta investigación que están llevando las autoridades para dar con el paradero de los autores intelectuales del atentado contra el senador y precandidato. Este hombre, Ricardo, conducía la motocicleta oscura de color naranja también y rines también del mismo color que dejó a este joven de 15 años allí cerca al parque, y que en un video de cámaras de seguridad se ve que incluso le da a este menor instrucciones de dónde al parecer estaba este parque ubicado. Luego de esto, el joven se pone una gorra y un saco y pues allí fue que ya se desencadena todo lo que conocemos, Ricardo. Muy bien, Felipe, ampliamos en segundos. Noticia importante hasta ahora. Y antes del blog deportivo, antes de la pausa, una precisión, una ayuda de memoria para el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que dijo esta mañana en Mañanas Blue que en Colombia la Constitución le permite al presidente de la República reelegirse, no de manera inmediata, pero sí un periodo después. Me permito leerle al doctor Montealegre, reputado constitucionalista, y a quienes creyeron esa versión, que dice el artículo 197 de la Constitución. No podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia. Esta prohibición no cobija al vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de 3 meses en forma continua o discontinua durante el cuatrenio. Y agrega, la prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. Es decir, hoy, como rige la Constitución del 91, ni Gustavo Petro, ni Iván Duque, ni Juan Manuel Santos, ni Álvaro Uribe, ni Ernesto Samper, ni César Gaviria podrían ser reelegidos porque está absolutamente prohibida la reelección presidencial por la Constitución colombiana, que algunos quieren acabar. Llega el blog deportivo. Feliz tarde para todos.